Bueno, y seguimos repasando las repercusiones que tuvo el discurso presidencial en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Lo hacemos como es nuestro estilo, desde las voces del conurbano. Recién estuvimos con Sebastián Salvador, diputado de la UCR, referente de San Fernando, y nos vamos para Morón. Cruzamos de un lado al otro del conurbano y también de un lado al otro de la grieta para conversar con una referente del Frente de Todos, Mónica Macha de Morón. Mónica, ¿qué tal? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, ¿cuál es tu primer acercamiento a las palabras de apertura del presidente este mediodía en el Congreso de la Nación? Bueno, en principio me parece que hubo como muchas líneas de lo que se espera para la política pública de este año. Obviamente también una mención importante al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, así que eso esperando también que en estos días esté llegando al Congreso para poder debatirlo y poder leerlo. Y después muchos proyectos de ley también que estarían, algunos que ya están en el Congreso y no pudimos tratarlos en febrero, la idea era tratarlos durante febrero, y otros que son más nuevos, ¿no? Que estarían ingresando también en este tiempo. Así que me parece que bueno, que interesante y que orientador en términos de cuáles son las políticas que se están pensando para este año. Mónica, hubo un episodio, un discurso que nosotros calificamos como moderado, pero que un sector de la oposición sintió como una chicana la referencia a la investigación sobre la deuda contraída por la gestión anterior. Se levantó el bloque del PRO, trataron de mentiroso al presidente. ¿Cómo ves esta posición de la oposición, que hoy tiene un rol protagónico en el Congreso porque el oficialismo no cuenta con mayoría propia? Sí, tal cual. Sí, me parece una actitud entre irresponsable, infantil y negadora, ¿no? Porque lo cierto es que esa investigación sobre la deuda, cómo se contrae la deuda, qué pasó con los fondos, que sabemos que ningún peso de esos, ni un dólar de esa deuda fue para alguna política pública, para alguna situación que la Argentina requiera, sino que es una plata que se ha fugado. Entonces, me parece importante, muy necesario también para toda la ciudadanía poder conocer esto bien, y que hay una responsabilidad, claramente. Nosotros tenemos hoy una dificultad enorme con el pago de la deuda externa, es una dificultad además que nos va a llevar mucho tiempo poder afrontarla, y hay una responsabilidad política, o sea, que esto no es que viene de la nada y que un buen día nos encontramos con esta deuda. Fue una decisión política de Macri y como tal tiene que dar respuestas, porque ya, creo que Alberto y lo decía también, ya tenemos bastante con que no haya pasado por el Congreso esa definición, ¿no? O esa definición que toma el presidente no haya sido refrendada en el Congreso. Pero además requiere de una investigación porque es absolutamente costosa para el pueblo argentino y sin haber tenido ningún tipo de beneficio sobre esa deuda. Entonces es muy importante poder conocer, poder difundir lo que pasó, y si la oposición o parte de la oposición se hace, no sé, como que si lo toma como con cierto dejo de ofensa o de algún comportamiento por el estilo, bueno, habla de ellos, pero la investigación y la mención a la responsabilidad de Macri en todo esto es muy necesaria. De Macri no además como persona única, singular, sino de Macri como referente de un proyecto político que hoy tiene que ver con todos esos partidos que forman el bloque de Juntos. Mónica, el presidente anunció ya hace algunas semanas el preacuerdo con el fondo, preacuerdo, que todavía no se conocen sus líneas más particulares, hay algunas filtraciones y hay algunos comentarios periodísticos, pero todavía no está sobre la mesa. Eso generó algunas voces disidentes dentro del propio oficialismo, algunas importantes, como quien era el presidente del bloque. ¿Cuál es tu posición, la posición de tu espacio político dentro del Frente de Todos con este acuerdo? Bueno, en principio nosotros lo que necesitamos es poder leer el acuerdo.
poder conocerlo, porque lo que tenemos hasta ahora es tal vez lo que surge en los medios, alguna que otra línea que se supone que contiene y demás, pero necesitamos leerlo, y esto me parece como también parte de nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras. Así que eso para mí es el primer paso. Por eso también está espera ansiosa de decir, bueno, que finalmente pueda ingresar a la mesa de entradas del Congreso y podamos contar con ese texto. Y después, por supuesto que hay una preocupación, porque sí lo que podemos anticipar es, cómo se paga esta deuda, ¿no? ¿Cuál es cómo recae sobre el pueblo y sobre las posibilidades también de llevar adelante las vidas y los proyectos más básicos, con un pago que pareciera ser realmente muy, muy oneroso. Entonces, en ese sentido, yo también soy parte del bloque del Frente de Todos, pero dentro del Frente de Todos, que es un espacio que nuclea muchos partidos políticos y muchas líneas políticas, mi pertenencia es dentro del kirchnerismo. Entonces, también conversando con los compañeros y compañeras, con mucha preocupación por lo que está sucediendo, por lo que viene, y tratar de en ese sentido poder llevar adelante una postura con toda la responsabilidad y con toda la seriedad que esta situación merece. Estamos conversando con Mónica Macha, diputada nacional, sobre las repercusiones de hoy del discurso presidencial que abre las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Mónica, contanos un poco de tu agenda legislativa. Estás trabajando cuestiones de género. Contanos un poco de los proyectos que buscás llevar adelante en este nuevo ciclo legislativo. Hay muchos proyectos que ya están presentados y que venimos trabajando y que vamos a continuar, como un proyecto de cuidadoras para que las cuidadoras domiciliarias puedan regular su práctica. Hoy es una actividad muy necesaria en muchísimas familias, o porque hay niños chiquitos, o porque hay personas adultas mayores, o porque hay una persona con discapacidad o con una enfermedad crónica o una internación, y distintas situaciones que requieren de la asistencia de acompañamiento de cuidadoras, pero ellas realmente tienen una modalidad de trabajo muy precarizada, con salarios muy bajos. Entonces es importante poder regular esa práctica para que sus condiciones de trabajo sean mejores. Te hago un paréntesis. Hubo una referencia muy importante hoy del presidente en su discurso. Bueno, él habló de un plan integral de cuidados, donde el tema de las cuidadoras es un capítulo, y donde además se avanza sobre la necesidad de construir distintas instituciones, tanto para la primera infancia como también mejorar la situación edilicia de lugares que tienen que ver con el cuidado de personas adultas mayores, y también una política vinculada a las personas con discapacidad. O sea, esos 3 puntos más el tema de cuidadoras son los 4 puntos que están contenidos en este proyecto que también tiene que ingresar al Congreso, y vamos a poder leerlo entonces con detalle, pero son los 4 puntos, las 4 líneas que están incluidas dentro de este plan integral que hoy anunciaba Alberto. Clarísimo. Así que también eso bien importante, ¿no? Y después hay otras cuestiones. Vos me preguntabas por la agenda, que tal vez todavía no tenemos proyectos, pero que los estamos trabajando, y que para mí es un tema central para nuestra sociedad, que tiene que ver con los abusos sexuales en las infancias y adolescencias, ¿no? Con un porcentaje altísimo de estas violaciones y abusos sexuales por parte de personas cercanas, y muchísimas veces también directamente de progenitores. Así que... ¿Y qué es lo que se puede hacer en ese tema desde la legislación, digamos, ¿no? ¿Qué crees que puede aportar un cambio de ley o una nueva ley? Bueno, es lo que estamos viendo con las propias organizaciones. De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, hicimos una reunión en el Congreso con las organizaciones de madres protectoras, distintas organizaciones, y con el acompañamiento de distintas personas que vienen trabajando temas vinculados a este problema, donde por supuesto hay una cuestión compleja en la justicia, un poder judicial que sigue siendo muy patriarcal, y que lo vemos también en las acciones cuando una madre denuncia que su hija, hijo, hije ha sufrido abuso sexual
y todo lo que significa ese proceso, todas las situaciones que atraviesa y la dificultad para lograr justicia, ¿no? Entonces hay un componente fuerte vinculado al Poder Judicial, también hay una necesidad muy importante de formar psicólogos, sobre todo psicólogos y psicólogas que puedan abordar esta problemática en todos los espacios institucionales, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales, centros de salud, los propios peritos de la justicia. Digo, como que hay una necesidad también de una formación técnico-profesional que pueda asistir, que pueda tener una eficacia en lo que hacen cuando están frente a una situación de estas características. Así que, por otro lado, también un acompañamiento a los profesionales que sí trabajan bien, que sí tienen mucha conciencia, mucha formación y mucho compromiso con las niñas y los adolescentes que sufren abuso sexual y violaciones durante las infancias y adolescencias, y cómo son también muy atacados por las organizaciones que son bastante potentes, bastante fuertes, que encubren progenitores abusadores. Entonces se genera una situación con esas trabajadoras de la salud mental, especialmente con abogadas también, en contra, que se conoce como backlash, ¿no? Entonces, ese tipo de hostigamientos son muy, muy, muy complejos, muy severos. El otro día una de las psicólogas que contaba en la charla hablaba inclusive de allanamientos en su consultorio, digo, muy, 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 muy complejo. Así que bueno, esos son parte de los temas en los que estoy trabajando. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho este contacto con ¿Qué pasa web?, este repaso del discurso presidencial y algunas líneas, ¿no?, de estas temáticas que vas a trabajar. Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ha pasado por ¿Qué pasa? Mónica Macha, diputada nacional, referente del Frente de Todos de Morón. ¿Sí? Nos vamos de vuelta a una cortina musical y nos vamos al cierre del programa. Vamos a pasar un poco por San Fernando, nos volvemos a la zona norte para hablar con un referente del peronismo del Ministerio de